No puedo dejar pasar el día de hoy sin hablar de la agenda anticiencia, las vacunas. Estados Unidos ha disminuido el número de vacunas recomendadas para los niños. Entre otras, quitó la del sarampión. Uh, las vacunas que ya no van a promoverse incluyen, por ejemplo, la vacuna del virus de respiratorio sinticial o que es sinticial, me parece, pero que es una enfermedad gravísima todo esto. Entonces, han quitado las vacunas para la hepatitis C y la hepatitis B, la vacuna contra el rotavirus. Simplemente esas vacunas ahorran en Estados Unidos 2 millones de hospitalizaciones al año. 2 millones de hospitalizaciones al año, no es cierto, al año, en los últimos 30 años, y 90,000 muertes que han evitado esas vacunas. El virus sincitial respiratorio, el virus del meningococo, que es una de las formas de la meningitis que ataca especialmente a los niños, que es horroroso y gravísimo, aunque no te mate. La meningitis es la inflamación de las 3 capas que cubren al cerebro. Las meninges, la dura madre, la pie madre y... ¿Cuál es la otra? Ya no me acuerdo de mi anatomía de psicología. Pero el cerebro está recubierto por 3 membranas que son las llamadas meninges. Si se inflaman las meninges, te jodan el cerebro. También contra la gripe, que la gripe a los niños parece que no les hace nada, aunque los mate de cuando en cuando. Y por supuesto contra la COVID. Mi hijo y yo ya nos vacunamos hace más de un mes de COVID y de gripe. No se quitó la del sarampión, pero es una de las que odia especialmente, por cierto, Robert Kennedy. Otra cosa que hicieron que me pareció lo más rara del mundo fue que la famosa pirámide de los alimentos que usan en Estados Unidos, donde te dicen qué debes comer primero, muchos granos, fibra, cereales, legumbres, se llama hortalizas, y luego hasta abajo, bueno, carne, leche y queso y procesados, y eso que nos gusta mucho, pero que no deberíamos comer en tal cantidad. Y ahora hay una nueva recomendación, y lo único que hicieron fue ponerla de cabeza. Ahora te recomiendan que comas carne y te recomiendan que comas poca fibra. No sé cómo vas a echar lo que te comas de carne sin fibra, pero bueno, eso no es lo grave. Lo grave es que los casos de sarampión están aumentando en el mundo y ya son superiores a los registrados antes de la pandemia. Y aunque no han retirado la vacuna contra el sarampión, las declaraciones constantes de la gente maga y de sus seguidores en todo el mundo, de los imbéciles vendidos a las pseudoterapias contra la vacuna para el sarampión, están haciendo que más y más niños no sean vacunados. Yo creo que esto debería preocuparnos más de lo que nos preocupa. Lo que está pasando en Estados Unidos afecta al resto del mundo porque es el imperio, nos guste o no, para lo mejor y para lo peor, como decía Leonard Cohen. Pero toda esa gente que atacó las medidas para evitar muertos en la pandemia, medidas que demostradamente evitaron millones de muertes en la pandemia. No todo el que tenía COVID se iba a morir, no. Pero algunos se iban a morir y se pudo evitar que se murieran. Y otros iban a tener COVID a largo plazo. El COVID a largo plazo es horrendo. Horrendo, horrendo. Y aunque ya te hayas vacunado contra la COVID 20 veces, si hoy te da COVID, puedes sufrir COVID a largo plazo. Pero no vacunes a los niños. Esos a los que yo incluso perseguí, los antimascarillas, los que hacían manifestaciones y los que decían que toda la sopa de murciélago, no es cierto, era un laboratorio que se les escapó el virus. Ustedes saben, ¿no? El virus que por las noches cerraba un poco la reja
¿no? Los barrotes de la reja, iba preparándolo todo, luego se disfrazó, se puso traje de un uniforme que se robó de guardia de la prisión y se escapó. Entonces jodió al planeta. Cuando sabemos que los virus respiratorios van a estar viniendo siempre nuevos virus respiratorios. Ya podemos, no me digan que yo lo predije, sabemos que va a ocurrir. Bueno, esa gente generalmente milita en los extremos, de la derecha o de la izquierda, pero milita en los extremos. Y hoy está totalmente a favor de lo que está haciendo Estados Unidos con sus niños. Me parece lamentable, pero también me parece lamentable que va a ocurrir con los nuestros, así que hay que ser brutalmente cuidadosos con ese tema, creo yo. Y es un elemento más que nos está regalando esta nueva, no tan nueva derecha. Porque la derecha siempre ha sido, los extremos siempre han sido anticientíficos. Estoy pensando en la anticiencia nazi y en la anticiencia de Stalin, ¿no?